El primer libro de Reyes, capítulo 17. Primera de Reyes, capítulo 17. Dice así, el versículo 1 por lo pronto solamente. Primera de Reyes 17:1 dice así en el nombre del Señor Jesús. Entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab: vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Amén. Hermano, tomen su asiento, gloria a Dios. Estamos con la continuación del tema ¿a quién debemos temer? Amén. Y en este pasaje bíblico que hemos leído, vemos la figura de uno de los grandes profetas cuyo testimonio quedó escrito en el Antiguo Testamento y que sirve de ejemplo, sirve de motivación para todos aquellos que queramos nosotros caminar con Dios, ver cómo en este profeta habitó un temor de Dios cuyos niveles de calidad no podemos nosotros alcanzarlos a vislumbrar, pero sí podemos asegurar que hubo un santo temor de Dios incondicional, indubitable, y que aquí nosotros vamos a procurar ver esta vivencia que tuvo el profeta Elías. Fue un varón que le tocó vivir en uno de los tiempos difíciles que ha vivido todo aquel que procura caminar con Dios. Le tocó vivir en el reinado de uno de aquellos reyes que se corrompió grandemente y que le dio la espalda a Dios. Una de las formas en que lo hizo fue exterminar el culto a Jehová. Y con ello él trató de exterminar a todos los profetas de Dios, a todos aquellos profetas que emitían el mensaje del cielo al pueblo. Y por lo tanto, aparte de que este rey Acab, como lo acabamos de leer en el versículo leído, estaba en el proceso de exterminar el culto al Dios verdadero, a su vez estaba tratando de implantar el culto a Baal, el culto a una de las divinidades idolátricas que tuvo el mundo antiguo y con la cual el pueblo de Israel se corrompió grandemente también. En ese tiempo de peligro de perder la vida, le tocó vivir al profeta Elías. Pero notemos las palabras que él menciona para que no quepa la menor duda de que a él hasta cierto punto no le interesaba lo que le sucediera a su cuerpo. Lo que le interesaba era que su alma estuviera santificada, estuviera en un nivel espiritual al agrado de Dios. Y veamos cómo dice ante aquel monarca corrompido: vive Jehová, Dios de Israel,
en cuya presencia estoy. Esta expresión le está diciendo al rey, para empezar, no alcanzamos nosotros a ver detrás de la literalidad de estas palabras una situación que debe servirnos para apreciar más todavía esta actitud del profeta Elías. Este encuentro que el profeta tuvo con aquel rey Acab, aparentemente fue un encuentro en la calle, tal vez en el bosque. No lo describe aquí. Acordémonos que yo varias veces he mencionado que los escritores bíblicos, por cuestiones que nosotros tal vez no vayamos a comprender, pero omiten detalles en sus narraciones. La mayoría omite detalles y solo se abocan a narrar el acontecimiento que sirve para los propósitos de Dios y que exaltan, gloria a Dios, la honra al Señor y el temor de Dios o no temor de Dios en los vasos humanos que toman parte en las escenas bíblicas que aparecen en la Santa Palabra. Y en este caso el profeta Elías se presenta ante el rey Acab. Esta escena no nos la describe aquí el profeta Samuel, a quien se le atribuye la autoría de Primera y Segunda de Samuel, Primera y Segunda de Reyes y Primera y Segunda de Crónicas. Aquí no nos dice cómo sucedió esto, pero si nosotros echamos un vistazo a la formalidad que había para poder abordar, estar delante de un rey, tenía que entrar a palacio, tenía que pasar por una serie de guardias y, por último, llegar a la presencia del rey. Pero no era cosa fácil, no era cosa sencilla. Al profeta Elías, indudablemente que fue ese temor santo de Dios el que había en él, lo que propició que el Señor moviera corazón, voluntad de aquellos centinelas, de aquellos guardias encargados de resguardar la seguridad del monarca, y cada una de esas guardias le estuvo cediendo el paso al profeta Elías hasta que llegó ante este rey Acab y le dice: vive Jehová Dios de Israel, en cuya presencia estoy. Esta expresión está mencionando que él era uno de los profetas a quienes aquel rey quería matar, a quienes el rey Acab quería exterminar. Era uno de los pocos profetas, prácticamente era el último de los profetas que quedaba, y él no rehúye hablarle con esta claridad: yo soy un profeta de Jehová, yo soy uno de esos a quienes tú has estado exterminando. Pero ahora escucha bien, le dice el profeta Elías: yo estoy en su presencia. Esta es una manera de decir con firmeza: yo le sirvo a Dios, yo me confieso su servidor, y no importa el peligro que tenga que enfrentar o los riesgos que tenga que afrontar, lo que esto implica, pero yo confieso a Jehová como mi Dios, como mi Salvador, y a quien yo estoy sirviendo. Todo esto está implícito en esta expresión: en cuya presencia estoy. Ahora el mensaje que le da, un mensaje que no traía buenas noticias. No, dice:
que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Aquí otro detalle que el profeta Samuel no escribió. No escribió cuánto iba a ser el tiempo durante el cual no habría lluvia ni rocío. Pero sí está dejando claro que iban a ser un poco más de 2 años. ¿Por qué? Porque está mencionando la palabra años en plural. Y para que años se dé en plural, tiene que ser pues, más. Como mínimo 2. De 2 arriba. Más adelante, allá en Lucas 4, el Señor Jesús, cuando confronta a los líderes religiosos de aquel tiempo, Lucas 4, versículo 25 solamente, dice: y en verdad os digo que muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses, y hubo una gran hambre en toda la tierra. 3 años y 6 meses es igual a decir 3 años y medio. Hermanos, volvamos a 1 Reyes 17:1. No habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Aun cuando Samuel, a quien se le atribuye la autoría de este libro de 1 Reyes, no dejó escrito aquí este detalle, pero indudablemente que Elías le dijo a este rey: van a ser 3 años y medio los que no va a llover. Y cuando tú te des cuenta que transcurre este tiempo sin lluvia y sin rocío, entonces vas a saber que el mensaje es directamente de parte de Dios y que yo, como servidor tuyo, te lo estoy transmitiendo. Te lo estoy diciendo para que sepas, como diciéndole, que la soberana voluntad de Dios es la que decide en última instancia lo que ha de suceder, lo que ha de ser y lo que no ha de ser en la vida principalmente del ser humano. En estos 3 años y medio hubo una caos, hubo muertes de gente, hubo muertes de animales, hasta el grado de que estuvo a punto de ocasionar la muerte de uno de los motores que movía el ejército de las naciones en aquel entonces, que eran los caballos. Los caballos venían siendo prácticamente lo que hoy vienen siendo los vehículos motorizados. Algo así parecido. Había un desplazamiento más rápido que los caballos. Había una comunicación más eficiente con el uso de los caballos. Y con esta sequía se tambaleó ese medio que servía a los gobiernos de aquel entonces. Y más adelante, en el capítulo 18, versículo 17
y 18. Cuando Acab vio a Elías, le dijo: ¿eres tú el que turbas a Israel? Y él respondió: yo no he turbado a Israel, sino tú y la casa de tu padre, dejando los mandamientos de Jehová y siguiendo a los Baales. Veamos, hermanos, esta escena en donde el profeta Elías vuelve otra vez a confrontar a aquel monarca que hacía 3 años y medio, tal vez un poquito más, unos días más o semanas más, no sabemos exactamente, pero lo vuelve a confrontar después de que había estado pasando aquella dura sequía sin lluvia y sin rocío, y que todavía no se terminaba. ¿Sí? Cuando sucedió el inicio de aquella sequía profetizada por Elías, no nos muestra tampoco la palabra de Dios toda la mortandad que estuvo sucediendo. Mírense aquí, con 1 año nada más que no llueva, aquí lo estamos viviendo nada más. Ya no vamos a decir que no llueva nada, con que no llueva lo suficiente. En esta escena no llovió, ni cayó rocío. No. Aquí tenemos la ventaja de que hay temporadas en donde el rocío es tan fuerte que hasta caen las gotas de las hojas de los árboles, de los techos de las casas, se deslizan las gotas, no porque esté lloviendo, sino por el fuerte rocío que se siente, ¿no? Pero cuando no llueve lo suficiente, las autoridades se preocupan tanto, las autoridades se escandalizan tanto, que rápido empiezan a tomar medidas administrativas y empiezan a mandar papeles a todos los domicilios: cuiden el agua, usen el agua de esta manera, aquí les van las limitaciones, no pueden regar ahora sus jardines como ustedes lo hacían antes, no pueden lavar sus vehículos como ustedes lo hacían antes, no pueden derrochar el agua o usarla con aquella facilidad o libertad con la que lo venían haciendo. Nada más este y este día pueden ustedes regar sus jardines, pueden lavar sus vehículos tal vez, pero cualquier otro día que lo hagan, ahí les va una multa si se lo sorprende. Ahora, y eso es, digo, no porque no haya habido lluvia, sino porque no hubo la lluvia suficiente para asegurar el abasto de la población, para asegurar el abasto de los animales, etcétera, y se siente esta turbación en el medio en que vivimos. Ahora nosotros aquí estamos viendo ya cumplidos 3 años y medio sin lluvia y sin rocío, y por lo tanto aquella población gobernada por el rey Acab había estado sufriendo las muertes de muchos habitantes, la muerte de muchos de los animales domésticos. Leamos unos 3-4 versículos aquí, más bien en este mismo capítulo 18, versículo 1 en adelante. Pasados muchos días, vino palabra de Jehová a Elías en el 3er año, diciendo: ve, muéstrate acá, y yo haré llover sobre la faz de la tierra. Fue pues Elías a mostrarse acá, y el hambre era grave en Samaria. Y Acab llamó a Abdías su mayordomo. Abdías era en gran manera temeroso de Dios, de Jehová, porque cuando Jezabel destruía a los profetas de Jehová, Abdías tomó a 100 profetas y los escondió de 50 en 50 en cuevas,
y lo sustentó con pan y agua. Dijo pues Acab a Abdías: ve por el país a todas las fuentes de aguas y a todos los arroyos, a ver si acaso hallaremos hierba con que conservemos la vida a los caballos y a las mulas, para que no nos quedemos sin bestias. Y dividieron entre sí el país para recorrerlo. Acá fue por un camino y Abdías fue separadamente por otro. Aparte, hermanos, de leer este contexto bíblico de seis versículos, quiero que extraigamos de aquí algunas circunstancias que tal vez pasan desapercibidas para nosotros. El egoísmo, la alta falta de misericordia por el pueblo de la tierra. Más que nada, leímos: para hierba con que conservemos la vida a los caballos y a las mulas, para que no nos quedemos sin bestias. Hasta cierto punto le interesaba más la vida a este monarca de los caballos y de las mulas que de la población humana. Otro detalle que resalta aquí es que no lo alcanzamos a ver. El versículo 6 dice: y dividieron entre sí el país para recorrerlo. Acá fue por un camino y Abdías fue separadamente por otro. Al parecer, nosotros al leer esto aquí, tal vez, si nosotros queremos entrar en detalle, vamos a ver aquel varón Abdías yéndose por un lado y acá agarrando por otro lado, y a Dios tal vez se dijeron. Pero en lo que respecta a Abdías, tal vez sí se fue solo, aunque yo pudiera asegurarlo que no se fue solo. Llevaba su guardia, llevaba sus acompañantes. En lo que respecta acá, obviamente que un rey, un monarca nunca andaba solo. Esto siempre ha sido así, hasta la fecha. Por donde se mueven los reyes de la tierra, los presidentes, los gobernantes, traen un nutrido número de guardias que los protegen. Se les llaman también guaruras, ¿sí? Entonces aquí lo vemos aparentemente agarrar su camino como si fuera solo, pero no, llevaba un grupo de soldados, llevaba tal vez a uno o dos generales y ahí iban para allá. No iba solo. ¿Por qué estoy diciendo esto? Porque acá, cuando yo digo que se encontró en el versículo 17, cuando Acab vio a Elías, le dijo: ¿eres tú el que turbas a Israel? Y él respondió: yo no he turbado a Israel, sino tú y la casa de tu padre. En esta escena, aparentemente Elías y Acab están ahí solos, reprochándose cada uno desde su posición la conducta que estaban adoptando. Notemos, Acab le dice: ¿eres tú el que turbas a Israel? Una pregunta insidiosa que lleva la respuesta afirmativa, echándole la culpa a Elías. Eres tú el que turbas a Israel. Otra manera de decirlo es: eres tú el que has estado ocasionando tanta mortandad de gente y de bestias y de todo tipo de animales en Israel, a causa de haber ocasionado esa dura sequía. Pero Elías le contesta, y notemos, aquí es donde nosotros nos ligamos una vez más con el tema: ¿a quién debemos temer? Aquel rey Acab iba acompañado de sus soldados, de un buen número de soldados que lo protegían. Y por lo tanto, para hablarle de esta manera, para contestarle de esta manera, dice:
yo no he turbado a Israel, sino tú y la casa de tu padre. Notemos que prácticamente le está dando de frente, gloria a Dios, a aquel monarca, con la palabra de la verdad, le está diciendo que él era el responsable. Pudiera decir acá, ahora me vas a echar a mí la culpa, como si yo tuviera el poder de decir no llueva y que no llueva, o decir que ya llueva y que ya llueva. Bueno, eso sí es cierto, no tiene el poder, pero sí lo que le dice Elías es lo que ocasionó, dejando los mandamientos de Jehová y siguiendo a los Baales. Eso es lo que le molestó a Dios, y por eso ha mandado sobre ti y sobre tu pueblo este juicio de falta de lluvia. Y aquí, hermanos, es donde se echa de ver el lado de donde está con más peso el temor. ¿A quién debemos temer? Si Elías no hubiera estado firme en el Señor, él ni siquiera se le presenta. Bastaba una orden de aquel rey Acab para que al profeta Elías lo ejecutaran. ¿Sí? Pero el Señor, y más adelante vamos a ver que una de las promesas de Dios es su provisión, que comprende el allegar las cosas materiales necesarias para aquel que le sirve, la comida, el vestido y todo lo demás que se necesita para llegar al cielo. Pero también el Señor promete su provisión en cuanto a la protección. Ahora, en cuanto a la protección, por causas que solamente a Dios le compete definir y decidir, no siempre el Señor va a intervenir para que a sus santos no les suceda nada malo. No siempre Él va a impedir que vengan aflicciones e inclusive aún la misma muerte que lleguen a nuestras vidas a manos de los que se oponen al Evangelio. Testimonio de esto hay en las mismas Escrituras. Pero aquí al Señor le plació ponerle una protección invisible, pero sí palpable, a su profeta Elías, para que aquel rey Acab, al recibir esa respuesta contundente con autoridad, sino tú y la casa de tu padre, dejando los mandamientos de Jehová y siguiendo a los Baales, tú eres el que con esa actitud has ocasionado toda esta mortandad que está sucediendo. Tú con esa actitud prácticamente ocasionaste que el cielo haya estado cerrado todo este tiempo. Sí. Se denota pues el temor, aquel, dijo Mateo, que puede destruir el cuerpo y el alma en el infierno. Y cuando este temor está patente, mis hermanos, todo va a salir bien para el creyente. Va a haber situaciones como estas que no va a ser fácil, pero el Señor demanda fidelidad ininterrumpida, incondicional, siempre de una manera perseverante. Hermanos, quisiera en esta predicación ya darle fin al versículo 28, pero antes de regresar a Mateo 10, 28, acompáñenme de paso a Hebreos capítulo 11. Yo les dije que hay muchos testimonios y que pudiéramos pasarnos meses y meses viendo este tipo de testimonios. Moisés, por ejemplo, se presenta a Faraón y le dice delante de toda su corte: deja ir a mi pueblo. El temor de Dios en primer lugar ahí. Pero quiero que vayamos a Hebreos capítulo 11. Hubo testimonios anónimos que no se mencionaron, nombres de justos
pero que quedó aquí plasmado en la palabra de Dios, la clase de tormentos y adversidades que experimentaron y que enfrentaron, porque el temor de Dios estaba en primer lugar antes que el temor al elemento humano. Versículo 36 al 38. Otros experimentaron vituperios y azotes, y a más de esto, prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserreados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Sí, hasta aquí nada más, hermanos. Cada una de estas situaciones de aflicción, inclusive de muerte, denota a las claras, aunque el punto principal que el escritor anónimo de Hebreos trata en este capítulo 11 se refiere a la fe, ahora yo quiero que lo veamos desde el enfoque del tema que estamos viendo, que es el temer a Dios más que al hombre. Y nosotros aquí vemos, por ejemplo, nos empieza diciendo los versículos, el versículo 37 concretamente, fueron apedreados, aserrados, etc. Pero con estas dos maneras de dar muerte a los hijos de Dios, apedreados y aserrados. Ya el versículo 36 nos habla de azotes, de prisiones y de cárceles. Pero alguien que fue apedreado, fueron varios. No sabemos de cierto si a estas alturas ya había sucedido el apedreamiento de Esteban, que nos relata Hechos capítulo 7. Fue apedreado. Otros fueron aserrados. Aserrados quiere decir, fueron trozados en pedazos con sierra. Claro, no eran sierras de estas modernas, eran sierras manuales, algo más tormentoso todavía. Con esto nosotros podemos ver con toda claridad y hacernos una pregunta. ¿Les importaría a aquellos santos del Antiguo Testamento que está relatando aquí de una manera concreta el escritor de Hebreos, les importaría cuidar más su cuerpo o cuidar más su alma? A toda luz se resalta la respuesta. Lo que les importaba era cuidar su alma, que su alma estuviera limpia, santa ante Dios, que no se ensuciara con el pecado. ¿Por qué? Porque bastaba una simple negación de Dios para evitar una de estas formas de tormento, de castigo, de muerte. Una simple negación de Dios los iba a librar de aquel terror, de aquella angustia. Una simple negación iba a ser muestra indubitable de que les interesaba más cuidar sus cuerpos que cuidar sus almas, y como consecuencia iba a denotar que temían más a los hombres que a Dios. Pero ellos dejaron bien patente a quien temían más, y dejaron bien patente también qué es lo que querían cuidar más, que era su alma antes que su cuerpo. El cuerpo no le hace que lo hagan pedazos, no le hace que lo hagan tirones a pedradas o azotes, que dejen a alguien con una sola mancha sanguinolienta de pedradas. Aquí se va a quedar de todas maneras. Pero
lo que dijo Esteban implícitamente en su testimonio. A mí lo que me interesa es que mi alma, cuando comparezca a dar cuenta ante Dios, reciba esa bendita declaración: venid a mí, benditos de mi Padre, heredar el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Otra cita que pudiéramos tomar, hermanos, para evidenciar lo que es el temor a Dios antes que el temor a los hombres. Pero dije, hasta aquí nada más, hermanos, por lo pronto. Volvamos a Mateo capítulo 28. Ya hasta cierto punto les dejaría a ustedes como una especie de motivación que se siguieran deleitando en testimonios que podemos nosotros ver en la palabra de Dios. Abraham, Noé, todos aquellos justos que demostraron tener un temor de Dios más grande que al de los hombres. Leemos nuevamente el versículo 28 de Mateo capítulo 10, y estamos ahí, acompáñenme con su vista. Dice así, en el nombre del Señor Jesús: y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Bien, en donde yo quiero enfocarme, mis hermanos, para terminar con esta predicación, ya terminar con el versículo 28, que si siguiera escudriñando este versículo, íbamos a sacar más argumentos de elogio al Señor, de testimonios que honran más a Dios con su temor santo que a los hombres. El temor a los que matan el cuerpo es debido, en un caso extremo, a que pueden causar la muerte, ¿no? Ya en lo último, es lo que dice el Señor: mas el alma no pueden matar. Leíamos acá en Lucas 12. Les dije que íbamos a volver a este versículo, Lucas 12. Más bien a este contexto bíblico de versículos 4 y 5 de Lucas 12. Dice, y no dejemos Mateo 10, por favor, porque vamos a regresar ahí. Mas os digo, amigos míos, no temáis a los que matan el cuerpo y después nada más pueden hacer. Hasta ahí llega la consecuencia que puede desencadenarse el temor al hombre. Dice el Señor Jesús: nada más pueden hacer después de que matan el cuerpo. Ya, alguien que esté dejándose de llevar por una hazaña inhumana y que después de matar a una persona, se han dado casos horrendos en que lo siguen lacerando el cuerpo, o le siguen dando de disparos, de balazos, o de puñaladas, o de golpes, etcétera, lo destrozan inclusive, pero eso ya no le afecta físicamente a la persona, ¿no? Desde el momento en que expira, ya muchos de los otros golpes ya no se sienten. El Señor dice: ya no pueden hacer nada más. Pero el temor de Dios, les dije que no dejemos Lucas 12 y Mateo 10. Mateo nos dice: temed más bien aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Yo decía, hermanos, que la palabra destrucción, aquí en el verbo destruir el alma y el cuerpo en el infierno, nosotros podemos resumirla en una manera muy especial que tuvo el Señor Jesucristo, de señalar a todo aquel que va a la condenación eterna. ¿Sí?
nosotros pudiéramos resumirlo con esa expresión. Se está refiriendo con estas palabras, destruir el alma y el cuerpo en el infierno, a aquellos que van a ir a una condenación eterna. Bien, pero Lucas nos dice en el versículo 5 del capítulo 12: pero os enseñaré a quién debéis temer. Temer a aquel que después de haber quitado la vida, tiene poder de echar en el infierno. Sí, os digo, a este temer. Ningún elemento humano tiene potestad más allá de quitar la vida físicamente. Y ya no puede hacer más. El mismo Señor Jesucristo lo está diciendo aquí en el versículo 4. Ya no puede hacer más. Si quisiera penetrar al interior espiritual de decir, pues ahora voy a agarrar esa alma y la voy a también a matar, no va a poder. Ya está fuera del alcance humano eso, pero no fuera del alcance de Dios. Dios sí tiene el poder. Cuando la persona fallece, ya queda prácticamente inhabilitada para tomar decisiones y llevarlas a cabo como se toman en esta vida física. ¿Sí? Ya es muy diferente. Allá, aquellos que el Señor dice en Mateo 10:28, destruir el alma y el cuerpo en el infierno, Lucas nos está diciendo exactamente lo que esto significa. Es ser echados en el infierno. ¿Y quién se encarga de hacer eso? Ha habido una falsa creencia muchas veces que es el diablo, o que son los demonios los que se encargan de llevar a los que se mueren al infierno. Lucas nos está diciendo que es el Señor el que se encarga de esto. Claro, físicamente o de una manera así visible, esto no es así. El Señor, no sabemos, mis hermanos, si cuando fallece la persona que va a la condenación, hay seres espirituales que se encargan de llevar a cabo ese traslado al infierno, o simple y sencillamente el alma es arrojada así por una fuerza invisible a ir a caer en el infierno. Esto nosotros ya no podemos afirmarlo contundentemente porque la palabra de Dios no nos lo dice. Cuando Lucas nos relata en el capítulo 16 la historia del rico y Lázaro, no nos dice tampoco nada. Nada más nos dice que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Murió también el rico y fue sepultado. Pero no nos dice esa transición. ¿Cómo es que fue a caer en el infierno el rico? Nada más nos dice, y en el Hades, que es una de las formas de decir el infierno, alzó sus ojos estando en tormentos. Pero la palabra de Dios nos deja en una completa, en un completo encubrimiento esa transición, cómo el alma va a dar al infierno. Pero el Señor sabe que no necesitamos saber eso para que nosotros lleguemos al cielo. Basta y sobra saber que si nosotros no le somos fieles, no nos solidarizamos con su causa, estamos destinados a ser echados a ese horrendo fuego que es el infierno y que es la antesala del lago de fuego. Lo que sí podemos asegurar es que el infierno está en el centro de la tierra. Hay una cita bíblica en el Antiguo Testamento, Números capítulo 16, que nos sirve de base contundente para afirmar esto. Cuando hubo una de las varias rebeliones contra Moisés, esta fue una de ellas, Dios emitió un juicio por medio de Moisés
contra aquellos que se levantaron rebelándose contra la autoridad que Dios había delegado en Moisés para dirigir al pueblo de Israel desde Egipto hasta la tierra prometida, hasta la tierra de Canaán. Y concretamente en el versículo 30, para no leer mucha escritura al respecto, solamente estamos viendo lo referente a que el infierno está en el centro de la tierra. Dice, versículo 30: mas si Jehová hiciere algo nuevo, y la tierra abriere su boca, y los tragare con todas sus cosas, y descendieren vivos al Seol, entonces conoceréis que estos hombres irritaron a Jehová. Y aconteció que cuando cesó él de hablar todas estas palabras, se abrió la tierra que estaba debajo de ellos, abrió la tierra su boca y los tragó a ellos y a sus casas, a todos los hombres de Coré y a todos sus bienes. Hasta aquí. Vivos, nos dice el versículo 30, descendieron vivos al Seol, una palabra hebrea para mencionar el infierno. La otra palabra es la palabra griega que es el Hades. Hay otra palabra hebrea que es Gehenna, también es lícita para mencionar el infierno. Bien, pero alguien pudiera decir, bueno, pues aquí no dice, hermano, usted acaba de decir que el infierno está en el centro de la tierra, y aquí nosotros leímos, y ciertamente dice que la tierra abrió su boca y que se los tragó vivos y descendieron vivos, dice. Descendieron vivos al Seol, dice el versículo 33, y los cubrió la tierra. Pero no vemos con claridad que diga que está en el centro de la tierra. Entonces, echamos mano de la escritura, y acá en Efesios, si no estoy equivocado, Efesios capítulo 4, versículo 8 y versículo 9. Dices, está hablando del Señor Jesucristo después de que físicamente su cuerpo quedó muerto. Aquí lo pusieron en una tumba después de bajarlo de la cruz, ya muerto físicamente. Lo pusieron en aquella tumba de José de Arimatea, la sellaron con una gigantesca piedra y ahí quedó su cuerpo, pero su alma, su espíritu no quedó allí en la tumba. Nos dice el apóstol Pablo a la carta de los Efesios en el capítulo 4, versículo 8 y versículo 9. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. Esta expresión, las partes más bajas de la tierra, no se refiere a esos profundos desniveles topográficos que tiene nuestro planeta en su superficie. Hay partes tan accidentadas del terreno que tienen profundos abismos. Yo el Gran Cañón del Colorado no lo he visto más que en documentales, en postales, así en libros, pero yo nunca he estado allá. Pero me basta esa manera de contemplar parte de esa topografía irregular para darme cuenta que hay partes muy bajas. Pero no se refiere a ese tipo de desniveles. Aquí el apóstol Pablo, cuando dice descendió primero a las partes más bajas de la tierra, se está refiriendo a ese punto simétrico tomado desde la superficie de la tierra hacia el centro de la tierra.
Y es exactamente el puro centro de la tierra, porque se toma desde todos los puntos de la superficie de la tierra para que converjan en uno solo, y ese es el centro de la tierra. Y lo que nos está diciendo aquí es que el Señor Jesucristo descendió a esa parte más baja de la tierra, en otras palabras, descendió al infierno mismo, o a la parte donde estaba el infierno. Ahí junto con el paraíso estaban ambos en el centro de la tierra, pero separados por un enorme abismo, del cual nos relata el Señor ahí en Lucas 16, cuando nos habla de la parábola del rico y Lázaro. Allí estaba el infierno y también estaba el paraíso. Allí estaban los condenados representados por el rico, y estaban los salvos representados por Abraham con Lázaro en su seno. ¿Sí? Cuando el Señor Jesucristo desciende, Él dice que al salir otra vez de allí, eso que llama llevó cautiva la cautividad, se está refiriendo a ese paraíso que estaba ahí con los justos, y se los lleva fuera de ahí. Al cielo, no lo sé exactamente. Nada más dice que llevó cautiva la cautividad, subiendo a lo alto. Ok, entonces es ahí precisamente en donde es echada la persona, en el centro de la tierra. Los geólogos y científicos afirman que esas erupciones volcánicas, con esa potencia tan desmedida que traen esas erupciones de lava, de ceniza, de fuego, dice, vienen desde el centro de la tierra. Es probable que tengan razón, pero científicamente no se puede comprobar eso. Yo, en lo personal, no puedo decirlo ni afirmarlo contundentemente, ni negarlo contundentemente. Cabe la posibilidad, pero lo que sí yo puedo afirmar es que ese infierno que el Señor Jesucristo menciona, y esta palabra casi solamente aparece en labios del Señor Jesucristo, aparte del libro de Santiago, que también nos la menciona por allí en una parte, ese es el que está en el centro de la tierra, y es ahí en donde hay cabida para todo aquel que cuida más su cuerpo, y para todo aquel que teme más al hombre antes que a Dios. Ahí está el lugar que lo va a recibir en primer lugar al morir en esta vida física, mis hermanos. Y nosotros tenemos que luchar, gloria a Dios, para serle fiel al Señor con nuestra vida, a través del día a diario, al atravesar la semana. Si no fue posible ayunar por alguna causa de enfermedad, o por causa de trabajo, por alguna causa que esté fuera de nuestro alcance, hay razón, pero si pudimos hacerlo con facilidad y no lo hicimos, puede ser una evidencia de que nos preocupamos más por nuestro cuerpo, y puede ser una clara evidencia de que tememos más al hombre de que a Dios. Todas estas circunstancias deben servirnos como una reflexión para hacer ajustes en la medida en que nosotros, mis hermanos, que después del Señor nos conocemos mejor que nadie. Damos por terminada la predicación y concluimos el versículo 28. Tenemos que seguir adelante con el 29 y sus siguientes, mi hermano. Ya será esto en la próxima predicación. Oremos, démosle gracias a Dios, porque estamos con la oportunidad preciosa de obtener la victoria.